Bueno, una de las cosas interesantes que hay que hablar acerca de la cultura del long play, ya lo mencionaban tanto Pedro como Alex, es que un disco estaba grabado de los dos lados, ¿no? Así como una portada tenía una doble personalidad, una primera forma de comunicarse contigo y después algo más discreto, más personal. Los discos tenían un lado A y un lado. Yo debo confesarme que muchos de los discos, en particular con Glass Houses, por ejemplo, yo conocía You May Be Right, conocía, ¿cómo se llama? Steve Rock and Roll to Me, pero el lado B, si me hubieran pagado dinero para que les dijera qué había ahí, no tengo la menor idea. Y no es que fueran malas, simplemente era como si el primer platillo de una comida deliciosa fuera tan bueno que no intentaras probar todo lo demás. Lo mismo me pasó con el disco de Huey Lewis and the News, que arranca con I Want a New Drug. Lo oías completo, oías The Heart of Rock and Roll y no sé qué viene del otro lado. Entonces esa era una parte interesante que pasados los años, y lo estábamos conversando, a veces ponías los lados 2, en particular hablábamos del lado 2 de algunos discos de Queen, donde vienen unas canciones espectaculares, ¿no? Pero que simplemente no las habías tocado porque no habías llegado. Era como pararte en un largo viaje en el primer lugar que veías, y aunque era una cabañita con árboles y estaba el ambiente muy relajado y maravilloso, te decían, no, al final está el paraíso, ni ganas te daban. Para ti el paraíso es donde querías estar, ¿no? Donde escuchabas la música que querías oír, y esa es una de las cosas interesantes de la cultura de los acetatos que se ha perdido. Vamos a hablar en breve acerca de toda la cultura del acetato que ya empezó a describir Pedro con respecto a cómo se abren, pero vamos a hablar cómo se cuidaban, cómo se pasaban de mano en mano y cómo se rayaban, ¿no? y cómo se rayaban y te la rayaban, ¿no? Ahora sí que le podías rayar a un amigo, recordar el 10 de mayo, le podías bajar a su novia, pero no le podías rayar un disco, ¿no? Bueno, y hablando de discos maravillosos, tengo esta copia de este disco, de los Rockets, que probablemente me atrevería a decir que es la única copia útil para la humanidad que sobrevive, ¿no? Tal vez en algunas hemerotecas o unas discotecas de institutos que se dediquen a estudiar la música pudieran existir copias, ¿no? Pero están tan enterradas y nadie las oye que es como si no existieran, ¿no? Es como si nos avisaran que en el centro de la Tierra sobrevivió la biblioteca de Alejandría, pero nadie puede llegar, ¿no? Pues no existe. Pero hablando de este disco de los Rockers, fue mi primer contacto con el rock and roll, ¿no? Y me atreveré a leer la sinopsis esa muy clásica en los discos LPs que venían en la parte trasera. Y esta sinopsis dice: un nuevo y explosivo grupo de ritmos modernos se presenta en este álbum de larga duración. Se trata de los Rockers, jóvenes estudiantes del alegre y bullanguero estado de Veracruz. Las versiones de los Rockers están llenas de ese entusiasmo abierto y festivo tan propio de la nueva ola, para no decir pinches desmadrosos y el escándalo que no le gusta a nadie, y que ha llenado de entusiasmo a los estudiantes inquietos y optimistas de esta década. ¿Y de qué década estamos hablando? Stupid. Criminal students. An Idiot Student. Estamos hablando de los años 60. Esta es una versión de Despeinada que Pedro tenía con Manolo Muñoz, pero aquí la tenemos con los Rockers. Los Rockers debe haber sido el único álbum que grabaron, y a lo mejor sacaron 14 copias, de las cuales mi tío Luis, que aquí está su firma, aquí está su ex libris de los discos de mi tío Luis, ex disquis, pues la compró seguramente en el mercado de discos y la llevó a la casa, y pues es rock and roll, ¿no? Ahora, para que se vea la naturalidad del ejercicio, le voy a pedir a Pedro si le puede dar vuelta al disco y poner el lado 2, porque antes de que hubiera cara A y cara B, había lado 1 y lado 2, ¿no? Y ni siquiera había tracks, había canciones, había piezas inclusive, ¿no? Pistas.
había pistas, ¿no? Entonces era la manera como nosotros identificábamos las canciones de los discos, ¿no? Esta primera canción que viene aquí es de lo más chistoso que he oído en los últimos años, se llama El Gran Popeye. Me llaman el Gran Popeye. Ay, no más. Ay, mi abuelo fue marinero, mi padre también lo fue, y yo que también soy un buen marinero, me llaman el Esta es la canción del Gran Popeye. No la he escuchado en ningún otro lado, no me atrevo a pensar que alguien más haya intentado competir con los Rockers, así como de Bésame Mucho hay 500 versiones, yo creo que del Gran Popeye hay una sola. O bueno, o podemos considerar que los Rockers hicieron una segunda versión del tema de las caricaturas de Popeye, ¿no? Entonces, es muy curioso, los recursos que había musicalmente eran muy sencillos, una guitarra muy sencilla, muy simple, básicamente haciendo requintos como en las fiestas de los 15 años, y la batería básicamente de acompañamiento rítmico, ¿no? La batería no tiene ningún protagonismo en este tipo de canciones, es prácticamente como los acompañamientos de batería que se pueden poner en un órgano Yamaha, ¿no? Y el chiste es que el cuate no se cansara, ¿no? Entonces es increíble el contenido de este disco. Y otra canción que quiero poner es la que sigue, que Pedro me parece que la escuchó en algún lado, no sé en dónde, tal vez en una borrachera, pero es una canción muy curiosa que es de autoría mexicana, me atrevo a decir, que se llama La Media Novia. Bueno, Palito Ortega dice en los créditos, ¿no? Pero de Palito Ortega nada dice La Despeinada. La Medianovia, sepa Dios de quién es. Y además me acuerdo porque hubo algún tiempo en que, sin que sea una canción muy romántica ni de mucho sentimiento, pues yo sí llegué a sentirla como mía, porque en algún intento de relación muy tormentoso me pasó lo que relata la canción, ¿no? Oiga nomás. Yo te espero a la salida, que cuando llegan tus papás, yo no quiero medianoche. Ahí están, te llaman por teléfono, yo te espero a las salidas y pues yo no quiero media novia, ¿no? Novia entera quiero yo. Este es un disco de los Rockers, que además la letra de esta canción pudiera ser antecedente de ¿Por qué no me las prestas? De Rodrigo, pero una versión bastante más inocente como correspondía a los años 60, ¿no? Entonces, realmente entre los tesoros que podemos encontrar en nuestras casas están los discos LPs como este de los Rockers, que nos describe un rock and roll y una época que yo me atrevería a decir que no existió, ¿no? Solamente existía en los estudios de grabación y no era escuchada en ningún otro lado, y pues cada uno de los grupos juveniles de las fiestas de 15 años hacía su propia versión, ¿no? Y así es como el rock empezó a tomar gusto entre los mexicanos y mexicanas que vivíamos en aquel entonces, ¿no? Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, Novia entera quiero yo. yo no quiero media novia. Bueno, pues ahora vamos a hablar del cuidado de los acetatos, porque pues, si bien con los CDs ahora o DVDs igual, hay que tener cierto cuidado, el cuidado que había que tener con los acetatos era mucho mayor, el extremo, porque cualquier golpecito, polvito que le cayera, o bien la aguja, un instrumento mecánico que vibraba junto con el disco, podía darle unas madreadas, pero de aquellas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el método correcto de cómo sacar un disco, cómo abrir un álbum, etc. Ya lo platicamos, eso, el celofán, ¿no? Sí, bueno, cómo se abrió por primera vez, sí, pero ahora... Acércate, ¿cómo se hace cuando vas a ir a poner un disco? Bien, a ver, lo primero es, normalmente los discos, la primera cuestión técnica era jamás tocar las pistas. Jamás. Entonces tenías que tocarlo siempre de los extremos, ¿no? De los extremos y del centro. De otra manera
poder visitarlas, la grasa de las manos, podían arruinar de manera irreversible cualquiera de los. Y cuando uno recibía un disco de un amigo, se tomaba como 2 cantos de las manos. Y además, cuando quiere uno cambiar la cara, se hacía con mucho cuidado, así, para, como dice Alex, no colocar los dedos, ¿no? Jamás. Así, con muchísimo cuidado. Ahora, el otro punto que habría que comentar era el tipo de tornamesa, que había de 2 tipos, ¿no? Los manuales, que era con el brazo, tú le ponías, y ahí era el paso de la muerte, porque estabas temblando, estabas medio crudo, pacheco, o bien lo ponía Roberto, y ya valía madre, dice, y ya se veía jodido. Los automáticos, bueno, tenían la gran ventaja de que tenían un mecanismo, pero yo no sé a ustedes si recuerdan, había cierto pues era cosa había dos mágica escuelas. en el automático. ¿Sabes qué? Al llegar a la última canción, ¿no? De cualquiera de los dos lados, tenía como que, bueno, las pistas, que era un surco concéntrico, una espiral, apenas perceptible en el disco. Pero al llegar a la última canción, pues el paso se hacía más rápido para obligar al brazo a llegar a un punto donde un sensor lo levantaba. Pero ese punto era mágico de veras, porque estabas clavadísimo en la canción, cuando de repente el brazo y ya va para arriba, ¿no? En particular, yo creo que una de las experiencias que se vivían más con eso era en el disco de Abbey Road, ¿no? Donde termina con la de She's So Heavy. Y se repite como al infinito, pero de repente el brazo llegaba a su extremo. ¿Qué pasó? Estábamos chupando tranquilos. Ahora lo que vamos a hacer es que Peter se va a parar y yo voy a dirigir la cámara hacia allá para que nos ilustre la manera en la que se quita el brazo del disco. Entonces, a ver. Entonces, adelante mi Peter, ahí estás. Bueno, en este caso, como es un disco manual, con un brazo manual, con mucho cuidado y en este momento con decisión, para arriba. Y bueno, pues querías poner la otra canción. Trabajamos con muchísimo cuidado. El gran Frank Zappa. Voy a levantar. Algunos discos como este venían en una fundita todavía de plástico. Entonces, lo correcto era ponerlo aquí. Olvídate de Si los CDs no traen esta bolsita de plástico. Aquí con ya cuando preguntan cuidado la metillas. ¿Qué era un CD? Lo cierras para que luego no le entre el polvo. Y a su funda. Este disco tenía guardado en una caja más de 20 años. Y el disco está como nuevo.